Hola, estamos aquí en el Centro Sin Miedo y hoy te queremos hablar de un tema muy interesante que tiene muchos tabús, que es el consumo problemático. Estamos aquí con mis colegas Sol, que es psicóloga forense, y Shayana, psicóloga clínica. Entonces, primero, ¿cómo están, chicas? Bien, todo tranquilo. Súper bien y súper contenta de hablar de estas cosas importantes con ustedes. Sí, es tan interesante topar este tema porque hay tantos conceptos, ¿no? De qué es un consumo problemático, primeramente. Bueno, un consumo problemático se podría entender como cuando ya la sustancia que tú estás ingiriendo empieza a generar un problema en tu entorno, ¿no? Familiar, social y hasta personal. Cuando ya empiezas a tener conductas que no puedes manejar, como tal vez te vuelves más agresivo, te vuelves un poco más irritable, y ya no es solo cuando estás bajo la sustancia, sino ya como un estado de despersonalización. Sí, algo que también quería decir antes de como abordar ya de fondo el consumo problemático es que también pueden haber consumos no problemáticos, ¿no? Esto va a depender mucho del estado emocional, del entorno en el que se encuentra esta persona, porque actualmente hay muchas personas naturales, por así decirlo, profesionales incluso, que consumen de manera responsable, recreativa, que no tienen problemas. Pero cuando se vuelve problemático, justo como nos decía Sol, cuando ya empieza a afectar como nuestro funcionamiento cotidiano, ¿no? Cuando descuidamos ambientes como la familia, los estudios, el trabajo, y es súper notorio, ¿no? Ya vemos que esta persona, no sé, deja de acudir a clases, deja de cumplir con sus tareas, o como decía también, se vuelve posiblemente más agresiva, o hay cambios de humores como bien notorios, hay irritabilidad, y no solamente emocionales, también físicos, ¿no? Ya vemos que la persona no está bien alimentada, ya tiene enfermedades, incluso como cuando ya las personas intentan tener un tratamiento o intentan evitar la sustancia, también hay estos síntomas de abstinencia, ¿no? Como los temblores, vómito, no sé, un montón de cosas más, taquicardias, etcétera. Pero ahí entra justamente el tema de la diferenciación o el tema del tabú en sí, de cuando dices consumo recreativo. Entonces, por ejemplo, en una familia como muy convencional, si una persona, un adolescente o alguien que está consumiendo, digamos, marihuana, está ya súper estigmatizado el tema, o sea, claro, es como lo peor que me puede pasar que mi hijo o mi hija esté en estas andanzas, ¿no? Entonces, ¿qué sería como ese consejo para estas personas que solo escuchar la palabra marihuana o solo escuchar la palabra tabaco ya es como una alerta y es una prohibición y es como quiero cerrar la puerta y no vas a salir nunca más? Estás castigado eternamente. Sí, yo creo que, bueno, siempre es súper bueno como tener estos espacios, ¿no? Hablar para justamente para desestigmatizar. ¿Por qué? Porque, bueno, también el tema de las drogas y la criminalización tiene toda una historia, ¿no? Toda una persecución, no solo aquí, sino también en otros países. Donde se le asocia, tristemente se le asocia el consumo con, qué sé yo, poblaciones marginadas, con poblaciones socioeconómicas bajas, que no es así. En realidad el consumo problemático, el consumo problemático puede estar en todas las élites, por así decirlo, en todas las edades, en todas las familias. Entonces, como es súper importante darles el espacio, dar la palabra a esto, poder ponerlo sobre el lugar. No quiero decir que no debe tener seriedad, debe tener como la seriedad del caso, obviamente debe haber una responsabilidad, un cuidado, porque incluso desde los consumos recreativos pues hay que tener un cuidado para que no haya daños, porque evidentemente hay sustancias que nos generan daños y no podemos negar eso. Entonces, sí es súper importante. ¿Cómo qué sustancias podrían estar dentro de esto? En el caso de la marihuana, ¿no? Las personas, o en este caso que consumen marihuana, va desde el quiero escapar de este ambiente que me genera mucho estrés o que no sé cómo manejar esta ansiedad. Porque es lo que hacen, ¿no? Se fuman un porro, perdón que lo diga así, pero pues es que son los términos que se utilizan.
Y con eso ya me relajo, me escapo de mi realidad por un segundo, pero luego, ¿qué pasa? Regreso a ese entorno. Entonces, si no sé manejarlo, se me va a hacer difícil. Es lo mismo con el alcohol. Un adolescente, por lo general, que son donde es la etapa donde inicia el consumo de estas sustancias, va desde el yo quiero irme a beber con mis panas porque pues ellos primero me entienden y mis papás no me entienden. Y esto pasa mucho cuando no hay esta red de apoyo o un espacio de confianza donde yo puedo decir, me siento así, necesito que me ayuden. Entonces, ¿qué hace? Un adolescente no sabe hasta dónde poner un límite. No es que dice, yo sé hasta dónde beber. No, eso no pasa. Es verdad. Y eso a veces ni un adulto. Porque Exacto. No lo aprendiste, o sea, digamos, no aprendimos desde jóvenes a poner ese alto, sino que ya algo social o recreativo, como tú dices, ya se entorna a algo que ya no se te sale de las manos. Sí, totalmente. Y justo analizando esto que decía Sol, es súper importante verlo también desde ese otro lado, ¿no? Como que no es solo el adolescente o el adulto que, por así decirlo, por malo está haciendo lo que está haciendo, sino que analizamos si el adolescente decide irse a consumir cualquier cosa solamente por relajación o por olvidar un problema o la presión de sus pares, etcétera, está demostrando que también hay una fractura dentro de la familia, ¿no es cierto? Una fractura en los vínculos. Entonces, para eso también están los espacios de psicoterapia o otro tipo de espacios también, donde podamos como reconstruir estos vínculos de tal forma que no necesitemos llenar vacíos con esto. Claro. Y no dejar que la sustancia se vuelva problemática en algún punto. Entonces, lo que partiría para el tema de los consumos problemáticos o cualquier tipo de consumo es, hay que partir desde la familia, porque a veces sucede que los padres tienen estos conceptos de que es problema de esa persona, la que está pasando por eso, la que no sabe controlarse, pero en realidad es volver a la casa, volver a la familia y tener como este vínculo profundo de comunicación, ¿no? Donde justamente se pueda desarrollar esta parte de tener como esto, como un apoyo, un sostén, de no sentirse solos, fragmentados. Claro, porque... Pero ¿qué sucede? Ahora se me viene esta pregunta, pero ¿qué sucede en los hogares que en cambio hay sobreprotección? Lo mismo. Es lo mismo, porque yo no puedo encerrar a mi hijo en una burbuja y no enseñarle que la realidad es otra, ¿no? O sea, ¿qué hago? Si yo le tengo ahí encerrado, encapsulado, a la final también le estoy dando un tipo de maltrato. Es un maltrato donde inconscientemente no le enseño cómo defenderse y enfrentar la vida. Y cuando le toque esa situación va a ser duro. Y va a ser más fácil para esa persona caer en situaciones de adicciones, por ejemplo. Porque es como, la gente hace esto, lo va a normalizar. Y como no es que le estás explicando por qué no debes hacer eso, sino que yo le tuve por poco encapsulado, nunca tuvo esta experimentación. Sí, y algo que igual aún hay mucho por trabajar, digamos, ya pasando como un poquito más de este tema, por ejemplo, el Estado nos tiene una deuda grande también en este trabajo en salud mental y en adicciones, porque a pesar de que, digamos, constitucionalmente se hable, por ejemplo, de procesos de reducción de riesgos y daños, de procesos de cuidado y de reintegración de la persona, de rehabilitación, parece que hay una mayor inversión en estos centros de rehabilitación donde en realidad las personas muchas veces reciben malos tratos o desde la misma lógica de encierro pues se desvinculan de justamente sus vínculos familiares o sociales o los vínculos que les sostiene la vida, ¿no? Entonces como aislar a la persona, esta es mi posición personal, no me parece como la mejor opción para ayudar a rehabilitar. No, y perdón, algo que pasa cuando yo trabajé en un centro de rehabilitación, lo que normalmente haces es reemplazar una adicción por otra. Entonces como solo cambia el estímulo, pero sigue siendo lo mismo. Y no es como que hacen muy bien ese trabajo familiar, donde si trabajamos la estructura familiar, es más fácil que la adicción se pueda superar. Obviamente la abstinencia y eso necesita igual otro tipo de tratamiento, pero si yo no trabajo esta estructura, como también lo dices, no funciona de nada. Y a veces hasta en los mismos centros les dan estos suministros, digamos, con tal de que no molesten. Exacto, por así decirlo, o sea, como que estés tranquilo. Sí, fuerte. Sí, es pero triste. por ejemplo ahí entonces porque si sabemos que el tema mental tiene toda una estructura que no está funcionando, entonces nos lleva otra vez a nuestro propio proceso individual de autoeducación como familia.
Y es verdad que en este tiempo tan rápido, tan acelerado, que los padres casi nunca pasan en casa porque tienen que llevar el sustento a sus hijos. ¿Qué hacer? O sea, realmente, ¿qué podemos hacer? O sea, en nuestra propia forma, en nuestro propio lugar, como integrante de una familia, para poder convertirnos en ese espacio seguro y poder comenzar a nutrir y poder, como si está sucediendo estos temas, dirigirlos de una manera mucho más humana, ¿no? Que eso es lo que nos está faltando. Yo creo que como familia, como amigos, igual una vez que logramos identificar, porque a veces sí es fácil identificar cuando una persona está teniendo problemáticas porque se descuida, ¿no? Sí es importante, como justo esto que dices, ser ese espacio seguro, o sea, ser ese espacio de escucha sin juzgar, donde no, o sea, si alguien me viene y me cuenta, no voy a decirle lo primero, oye, tienes que dejar eso. O sea, claro que sí en algún punto porque sabemos que es problemático, pero también entender el fondo de esto, por qué está pasando, qué vínculos se rompieron. Y también proporcionarle otras alternativas, por ejemplo, porque en realidad sí, los seres humanos por naturaleza, digamos, somos seres de adicción, digamos, porque por algo no podemos vivir sin respirar, sin tomar agua, es como que tenemos estas adicciones chiquitas, digámoslo así. Entonces, de alguna manera sí necesitamos tal vez sustituir una adicción por otra, o tratar de modificarla, o encontrar nuevos vínculos. Entonces, en lugar de tener como esta fijación con esta sustancia, con esta cuestión, también encontrar otros espacios de ocio, por ejemplo, o encontrar un mejor vínculo con lo que estoy haciendo, con mi trabajo, no solo con mi familia también. Yo creo que los vínculos son súper importantes en general para cualquier cuestión. Pero sucede, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Que justamente van y totalmente se abren a estas experiencias. Sucede que lo primero que hacen los padres es: te prohíbo que te lleves con esas personas. Claro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar esta percepción de las cosas? Y cómo ser realmente una buena persona que acompañe en el caso de adolescentes que están cursando por esto. Bueno, normalmente en la adolescencia, cuando tú le dices que no, va a ser lo opuesto. Claro, el doble. Y eso, desde poniéndonos nosotros en el punto de yo también fui una adolescente y no obedecía a mis papás, obviamente. Entonces, si yo trato de ponerme en esa situación de, ok, mi hijo es un adolescente, yo fui un adolescente, y sabía que cuando mis papás me decían que no, yo no iba a hacerles caso, sino como, no, ¿por qué? Porque a los adolescentes les gustan mucho razones lógicas o evidencias del por qué no algo, ¿no es cierto? Entonces yo le explico, no quiero que te lleves con esta persona porque a mí me parece tal, o esto que él hace no es correcto. O también, otra cosa que funciona es a veces dejar que los hijos se equivoquen, ¿no? Pero que vamos ahí. Algo que pasa mucho con pacientes que tienen este tipo de situaciones de adicciones, siempre van desde la sobreprotección o de la negligencia. Los padres donde a veces solo llegan de trabajar un montón de horas y ya, y dicen, pero es que yo le doy todo. Y eso, no se toman 5 minutos para hablar con su hijo. Y saber cómo está. No se toman 5 minutos para ver cómo le fue en la escuela, si tal vez algo le está molestando y no estoy creando ese vínculo. O solo vinculas para o tampoco corregir. O tampoco forjo hábitos saludables, por ejemplo. Que eso es algo que evita mucho el consumo de sustancias. Exacto. Que mi hijo practique un deporte o hacer más cosas como que en familia, sino que nos enfrascamos tanto en nosotros como personas, como que, yo trabajo todo el día, yo soy quien doy el dinero. Y no me tomo un fin de semana para tal vez pasar con mi esposa, con mis hijos, para salir, para hacer algo que conecte ahí este vínculo. Y es eso, un adolescente siempre busca respuestas. Y también buscan espacios donde puedo crear confianza con mis papás. Si yo le digo a mi hijo, no, esto, simplemente no, esa no es la solución, sino, a ver, no por esto, hagamos esto, le explico, tal vez a veces sirve mucho contar una experiencia que tú viviste. Mira, yo a tu edad me pasaba esto, hice esto, y eso a veces ayuda, ¿no? Porque sabe que entiendes el problema, entiendes lo que le está pasando. Sí, listo. Y solamente como para aportar un poco más a lo que decía Sol, sí me parece súper importante que haya este cambio de posición, ¿no? Porque pues sí tenemos una cultura que puede llegar a ser como muy paternalista y puede enfocarse mucho en el prohibicionismo de que
esto no se hace, con esta gente no te llevas, y así, que viene también desde un bagaje histórico y político y a partir de las normativas nacionales e internacionales que tenemos, ¿no? Del prohibicionismo. Pero lo que digo es como ponernos en esta otra posición, ¿ok? No solamente prohibir, sino que dar herramientas, ¿ok? Digamos, mi hijo adolescente o mi hija adolescente desea consumir esto, tiene la curiosidad y lo va a seguir haciendo por más de que yo le prohíba. Exacto. Entonces, ¿cómo acompaño ese proceso? ¿Cómo genero ese vínculo de confianza donde realmente me pueda contar y me pueda decir, oye, estoy consumiendo esto porque me hace sentir así? Entonces, también brindarle herramientas de cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo sin hacerse daño, y en algún punto, si es que esta persona, este ser humano decide no consumir, pues que sea también desde esa confianza de que, ok, no necesito, estoy bien así. Y entonces, como romper esto del paternalismo, del prohibicionismo también, y brindar herramientas, como verlo desde otro lado, sería súper interesante. Claro, y lo que dices es súper interesante porque también mueves emocionalmente a los padres que están cursando por esto. Entonces también preguntarse de dónde viene el miedo y también como buscar apoyo. Y para esto estamos aquí, en el Centro Sin Miedo, para poder apoyarte en lo que necesites. Si eres un padre que está cursando por esta situación, podemos también como darte algunas herramientas que te pueden servir, y si hay una problemática en tu familia con este tema, estamos aquí para ayudarte.